Hay historias que duelen, historias que uno desearía no tener que contar nunca, pero deben de ser narradas porque esconden lecciones profundas, advertencias y señales que no pueden ser ignoradas. Hoy te traigo el caso de Sylvia Likens, una adolescente cuyo sufrimiento pasó desapercibido por tantos, que llegó a convertirse en uno de los crímenes más impactantes de la historia moderna de Estados Unidos. Una historia donde la inocencia fue traicionada, donde los adultos fallaron y donde el silencio se convirtió en cómplice. Este es un relato contado con respeto absoluto hacia Sylvia y su familia. Mary Likens nació el 3 de enero de 1949. Era la tercera de 5 hermanos y tenía una relación muy especial con su hermana llamada Jenny, quien usaba un aparato en la pierna debido a la polio. Sus padres, Betty y Lester, trabajaban en ferias. El dinero no sobraba, pero hacían lo posible para mantener a sus hijos. Sylvia era descrita como una chica tímida, dulce y muy empática. Le gustaba ayudar, era respetuosa y tenía una sensibilidad especial para cuidar a su hermana Jenny. Era esa clase de adolescente que veía el bien incluso en las situaciones más complicadas. En 1965 los padres de Sylvia necesitaban seguir viajando con la feria. Buscaban un hogar estable donde dejar a Sylvia y a Jenny por algunas semanas. Ahí apareció Gertrude Waniszewski. La habían conocido en la iglesia. Era una madre de 7 niños y que ofreció cuidar a las niñas a cambio de una cuota semanal. A simple vista parecía una solución perfecta. Una mujer adulta, una casa llena de niños y un ambiente familiar. Pero lo que parecía un acuerdo normal terminará siendo el peor error de la familia Likens. Al principio todo parecía relativamente normal. Sin embargo, detrás de esa fachada, la casa tenía una energía pesada, como pobreza extrema, tensión constante, muchos hijos con poco control, estrés emocional y económico, y una figura frágil, agotada y con claros problemas de salud mental. Gertrude tenía cambios de humor repentinos. Un día podía ser amable y al siguiente fría y hostil. Ese ambiente era el caldo de cultivo perfecto para que lo peor saliera a la luz. El inicio del infierno silencioso. Los problemas comenzaron cuando el dinero que los padres enviaban empezó a retrasarse. Gertrude, frustrada por la pobreza y el estrés, dirigió su enojo hacia las niñas. Sylvia, por ser la mayor y la más fuerte emocionalmente, se convirtió en el blanco de Gertrude. Ella prefería que la maltrataran a ella y no a su hermana Jenny. Lo que al principio parecían castigos pequeños se transformaron en un maltrato constante. Humillación, aislamiento, restricciones injustas, acusaciones sin fundamento y cosas terribles. Y lo más alarmante es que Gertrude metió a las niñas al sótano y permitía, incluso alentaba, a que otros jóvenes de la casa y del vecindario se sumaran al abuso físico y psicológico. Todos sabían que en esa casa maltrataban a Sylvia, especialmente los niños, y que solo parecía divertido. El hogar se convirtió en un ambiente hostil y afuera parecía que a nadie le importaba. Con el paso de los días, el sufrimiento de Sylvia se volvió evidente. Adelgazó drásticamente porque no le daban comida, dejó de sonreír, caminaba con lentitud, evitaba mirar a los ojos y se ausentaba de la escuela. Era evidente que el adolescente pedía ayuda con su cuerpo, con su mirada y con cada gesto. Pero nadie intervino, ni los vecinos que escuchaban los gritos de horror, ni los adultos cercanos, ni las instituciones que debían velar por el bienestar de los menores.
Silvia quedó atrapada en una casa que se convirtió en su propia prisión. Con el paso de los meses, el maltrato escaló a niveles inimaginables. Gertrude perdió completamente el control y los jóvenes que la rodeaban la imitaban. Ella acusaba a Silvia de ser promiscua, sucia y un montón de cosas que no eran así. Silvia estaba debilitada física y emocionalmente, pero aún así trataba de proteger a su hermana Jenny. Le decía que todo estaría bien, que sus padres regresarían pronto y que solo debían de aguantar un poquito más. Esa fortaleza, esa esperanza, convierte la historia de Silvia en algo aún más doloroso. No fue hasta el 26 de octubre de 1965. La situación llegó a un punto más grave. Silvia, ya en estado crítico, desnutrida, con graves heridas, perdió la vida dentro de la casa de Gertrude. Todos se asustaron, llamaron a la policía, ambulancias. Gertrude le decía a la policía que ella había salido con algunos muchachos y que le habían hecho de todo. Jenny, la hermana de Silvia, desesperada, le dijo a los policías que les diría la verdad si la sacaban de ahí. Entonces quedó al descubierto todo un infierno que llevaba meses sucediendo dentro de esas paredes. La autopsia reveló una historia escalofriante. Fue ahí donde la sociedad entendió la magnitud del caso y cómo un crimen así había pasado desapercibido por tanto tiempo. En el proceso judicial fue uno de los más impactantes de la década. Declaraciones de jóvenes, hijos, vecinos y testigos que revelaron una cadena de abusos prolongados. Gertrude Waniszewski fue considerada la principal responsable y recibió una de las condenas más severas de la época, cadena perpetua. Pero luego de 20 años obtuvo la libertad condicional porque en la cárcel se disfrazó de la modelo a seguir. Se comportó muy bien, incluso hasta trabajó. Y cuando salió se le reconocía como mamá en ese lugar. Varios jóvenes también fueron acusados, marcando un precedente legal sobre la responsabilidad de menores en crímenes graves. El juicio dejó al descubierto algo inquietante: cómo un grupo entero pudo normalizar el sufrimiento de una adolescente indefensa. Los padres de Silvia, junto a organizaciones, recolectaron más de 40.000 firmas para que Gertrude no recibiera la libertad condicional. Pero todo fue en vano porque aún así la liberaron. Cabe destacar que la vida de los adolescentes involucrados en el crimen de Silvia quedaron marcadas para siempre. La muerte de Silvia generó debates nacionales sobre la protección infantil, la responsabilidad comunitaria, el impacto de la indiferencia social. Hoy, el caso se estudia en criminología, psicología y trabajo social. Silvia Likens se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que el silencio puede ser mortal y que todos tenemos la responsabilidad de actuar cuando vemos que algo no está bien. El caso de Silvia es uno de los más dolorosos de la historia criminal. Pero para comprender su gravedad hay que analizar la mente de la mujer que estuvo detrás del tormento. Gertrude Waniszewski, una figura que detrás de una apariencia débil y agotada ocultaba una vida marcada por la frustración, resentimiento y una desconexión emocional alarmante. Su comportamiento no surgió de la nada. Fue el resultado de años de pobreza, abandono emocional y un deterioro psicológico que nunca fue tratado. Gertrude vivía rodeada de problemas económicos, múltiples hijos que debía criar sola, enfermedades crónicas y relaciones sentimentales inestables. Esta acumulación de estrés creó una base emocional frágil y llena de resentimiento. En lugar de enfrentar sus dificultades, comenzó a proyectar su dolor hacia afuera. Cualquier persona más vulnerable que ella se convertía en un blanco fácil para sus frustraciones. Con el tiempo desarrolló rasgos peligrosos, como la baja autoestima, hostilidad crónica y un resentimiento especialmente marcado hacia las mujeres jóvenes, que representaban lo que ella había perdido, como juventud, belleza y posibilidades. Cuando Silvia llegó a su casa, Gertrude no la vio como una adolescente bajo su cuidado, sino como un símbolo viviente de todo lo que ella sentía que la vida le había arrebatado.
Desde un punto de vista psicológico, esto se llama proyección. Un mecanismo donde el agresor descarga su propia rabia en alguien que no tiene relación real con su dolor. A partir de ahí comenzó un proceso de deshumanización, uno de los mecanismos más peligrosos de la conducta humana. Sylvia dejó de ser una persona y se transformó en un objeto sobre el cual Gertrude descargó su frustración, su sensación de fracaso y su necesidad de control. Otros aspectos clave de su psicología fue su habilidad para manipular y dominar a quienes la rodeaban. Aunque físicamente era débil, emocionalmente ejercía un control absoluto basado en el miedo, humillación y obediencia. Logró convertir su casa en un ambiente donde sus decisiones no se cuestionaban. Que otros obedecieran sus órdenes reforzaba su sensación de poder, especialmente porque era algo que nunca había tenido en su vida. Con el tiempo, Gertrude perdió cualquier rastro de empatía. Su comportamiento dejó de ser impulsivo y se volvió un patrón diario. Un ciclo de humillación, castigos y manipulación. Su mente creó historias y justificaciones para normalizar su conducta. Un ejemplo típico de la desconexión moral. Así, cada acción se validaba internamente como si fuese necesaria o merecida, aunque no lo fuera en absoluto. Al analizar su perfil completo, los especialistas coinciden de que Gertrude presentaba una mezcla de rasgos extremos: baja autoestima, pensamiento hostil, dependencia emocional y frustración crónica, posibles trastornos de personalidad sin diagnosticar y una profunda necesidad de sentirse en control. Esta combinación, sumada a su situación de vida y su resentimiento acumulado, creó un entorno mental tóxico que se volcó por completo en Sylvia. Gertrude no fue impulsiva ni actuó en un momento de locura. Su conducta fue sostenida, consciente y alimentada por años de ira reprimida. Representa cómo una mente dañada, llena de resentimiento y sin empatía, puede volverse extremadamente peligrosa cuando obtiene poder sobre alguien indefenso. La historia de Sylvia no es solo un crimen más, es una advertencia, un espejo de lo que ocurre cuando la sociedad mira hacia otro lado. Y aunque su vida fue corta, dejó una enseñanza muy poderosa. Ningún grito debe ser ignorado, ningún niño debe estar solo y ningún silencio debe de ser aceptado. Hemos llegado al final de este caso, pero a veces el final no es realmente lo que parece. Cuéntame tu teoría en los comentarios, suscríbete y espero que me acompañes en el siguiente caso.